Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Hoy viernes 6 de septiembre, ya les iba a decir la hora 6:05 de la tarde, aquí en Guatemala, 7:05 en algunos lugares de Sudamérica, pero esa es la ventaja, esa es la gran bendición de poder contar con diferentes sociedades bíblicas alrededor del mundo, de América, del norte, donde está México. Hay sociedades bíblicas de Centroamérica y de Suramérica. Así que tenemos esa gran bendición de poder estar todos reunidos aquí. Hoy queremos seguir bendiciendo las sociedades bíblicas por el trabajo que se realiza, tanto las sociedades bíblicas en los diferentes países. Lo que queremos es transformar la vida de las personas y lo hacemos siempre con nuestros proyectos ministeriales, traduciendo la palabra de Dios a lenguas nativas de cada uno de los países. Em, Gracias a Dios, tanto en Guatemala, que es donde yo estoy, como en las otras sociedades bíblicas, se sigue trabajando en favor de poder llevar la palabra de Dios a esas lenguas maternas. Y pues hoy déjenme decirles que estamos con muchas emociones. Ya les voy a mencionar por qué más adelante, pero hoy, 6 de septiembre, tenemos algo muy, pero muy, muy especial. Antes de todo eso, yo quiero bendecirlo a usted para que se siga preparando, para que preparemos nuestro corazón y vamos a iniciar agradeciéndole a nuestro Dios. Por favor, acompáñeme a hacer una oración. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por este día, por esta semana, Señor, que ya iniciamos el mes de septiembre con mucho gozo, con mucha alegría, Señor. Gracias porque sabemos de que hemos finalizado una semana más, pero eso no nos impide a que podamos seguir aprendiendo más de ti. Gracias, Señor, por cada una de las personas que se está conectando a esta sesión de hoy, Padre bendito. Gracias porque sé que por medio de las redes podemos conectarnos y enlazarnos como hermanos, como fraternidad que somos, Señor. Sé que hay muchas nacionalidades aquí presentes. Gracias te damos, Señor, porque también has dispuesto el corazón de muchas personas para poder aprender más de ti. También te damos gracias al profesor que nos va a estar acompañando hoy, Señor, para que la exposición y para que podamos aprender más. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, antes de continuar, yo quiero, antes de todo eso, quiero leerles un versículo para que podamos siempre seguir aprendiendo. Y el centro es la Biblia. Así que gracias por poner el verso aquí en pantalla. Dice Jeremías 29:11, muy conocido, por cierto, ¿verdad? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, qué bonito, ¿verdad? Ese es el verso en la versión de la versión Reina Valera 60, pero lo vamos a leer también en el lenguaje Reina Valera contemporánea, que me encanta porque lo entiendo un poco mejor. Dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Oigan, esto es para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra de Dios. Damos gracias ahí por el mensaje. Seguimos también, les mencionaba hace un momento al inicio que estamos muy, muy, pero muy contentos porque en Guatemala finalizamos el mes de la Biblia, pero en la mayoría de países que están aquí representados, iniciamos ahora en septiembre. Estamos celebrando el mes de la Biblia y eso es un gozo para nosotros. Eso lo hacemos por muchas razones y vamos a tener diferentes actividades en las diferentes sociedades bíblicas en su localidad. Va a encontrar conferencias, así que esté muy atento a las redes sociales de nuestras sociedades bíblicas porque vamos a estar teniendo muchas conferencias y muchos, pero muchos recursos bíblicos este mes de septiembre. Así que damos gracias a Dios porque nos permite exponer y tener libertad
de poder seguir leyendo y compartiendo la palabra de Dios. Bueno, y hoy sí, quiero también presentar al profesor Milton Martínez. Él nos va a estar hablando sobre el arte de exponer la palabra con ciencia. Y solo déjenme decirles que debemos de poner mucha atención y para ello, por favor, silenciemos los micrófonos. Por favor, también pongan en el chat su nombre, de qué país nos están sintonizando, porque al final va a haber un recurso bíblico. Eso no se lo puede perder, así que instrucciones. Ponga ahí su nombre y su país. También recuerde que si al finalizar la exposición del profesor Milton, usted tiene alguna pregunta, usted la puede ir haciendo desde el inicio, pero por favor hágala a la persona que tiene en su nombre preguntas. Así se va a llamar la persona que está recopilando las preguntas y al final él las va a estar haciendo preguntas para el profesor Milton. Bueno, y él, déjeme comentarle que él es tiene un doctorado en Antiguo Testamento en una universidad de Alemania. También tiene un máster en teología en la Universidad Javeriana. Tiene sus estudios también en la Universidad Católica de Colombia. em, y me da mucho gusto también tiene diplomados en arqueología bíblica de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y algo muy importante que yo leí y me trae muy buenos recuerdos, que también es especialista en ética y es se llama Un Minuto, ¿verdad? La empresa ahí en Colombia. Yo tuve una experiencia ahí en Colombia ahí hace muchos, muchos años en esta organización. Así que desde ya, profesor, que Dios lo use y por favor el tiempo es suyo para que vamos a seguir aprendiendo ahí de esta conferencia el día de hoy. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, mis hermanos. Un placer encontrarnos en esta noche una vez más. Digo una vez más porque, bueno, he tenido el privilegio ya de acompañar en varios momentos, en varios espacios también, en varias actividades, los eventos programados por las sociedades bíblicas. Algo que le damos muchas gracias a Dios porque en realidad ha sido una institución que ha estado acompañando los procesos de formación en distintos países, en distintos ministerios, en distintos lugares, y es realmente muy interesante ver el ejercicio que han estado haciendo. Y pues para mí es un gusto, es un privilegio, un honor poder acompañarles también y poder participar de estos procesos de formación. En esta noche con un tema muy particular, palabra conciencia, el arte de la predicación de la palabra. Un tema que, por supuesto, mm, se hace pertinente, se hace vigente, se hace necesario. Bueno, tantos adjetivos que podríamos utilizar para referirnos a la importancia de la predicación de la palabra. En, Sin embargo, el contexto en el que estamos hoy en día es también un contexto un tanto complejo, porque vivimos modelos de predicación que en algunos momentos son incluso preocupantes. Y creo que el llamar nuevamente a la iglesia, el convocar a la iglesia a repensar la acción de la predicación es algo que es necesario, que es muy oportuno y que es responsabilidad nuestra. Y bueno, ¿quién mejor que las mismas sociedades bíblicas estén preocupadas a la vez que difunden la palabra del Señor en tantas versiones, también difundan esta motivación de la predicación? Creo que lo hacen de manera muy acertada y además de manera muy responsable de lo que es su tarea. La predicación de la palabra, exponer la palabra de Dios. Un reto muy interesante al que quiero yo llevarles en unas cortas líneas, un corto trazado, en este corto tiempo, por supuesto. Estoy convencido que ninguno de ustedes viene aquí con la expectativa de asistir a un masterclass y aprender a predicar. Por supuesto que sé que cada uno de ustedes tiene claro esa situación y más bien animarles a que de pronto sí formen parte de ese diplomado que está ofreciendo las sociedades bíblicas sobre predicación,
que seguramente allí sí van a tener realmente herramientas grandes para poder ejercer la predicación de la palabra. En esta noche, más bien, algunas notas, yo le llamaría así, algunas notas de reflexión sobre la cuestión de la predicación. Notas que quisiera yo comenzar dejando claro que exponer la palabra de Dios es un arte. Es un arte. Ciertamente vamos a descubrir que exponer la palabra de Dios tiene mucho de creatividad, mucho de aporte, mucho de intuición, mucho de esas ganas y de esa pasión que el expositor le pone, lo que significa y lo que hace entender claramente que la predicación de la palabra, exponer la palabra, es un arte. Pero a pesar de que es un arte, la exposición de la palabra no puede perder su esencia como recurso para la transformación del ser humano. Hace un momento que nuestro hermano que presidía este tiempo estaba orando y hablaba acerca de esa importancia y esa tarea de las sociedades bíblicas de la transformación del ser humano. Eso es la palabra. La palabra es para transformar. Luego, ¿es un arte? Sí, es un arte, porque exige intuición, exige aporte, creatividad, pero no podemos nunca pensar que la exposición de la palabra deba ser simplemente un arte. Más bien debemos entender el arte como un recurso para la transformación del ser humano. Porque la palabra de Dios no es una pieza de museo. Bueno, he tenido la oportunidad de recorrer el Museo de Sociedades Bíblicas en Bogotá y algunos otros también, un museo hermoso que hay en Jerusalén, en las sociedades bíblicas allí, que tienen sobre la Biblia. Y por supuesto que uno va al museo a apreciar piezas antiguas, a apreciar documentos antiguos, muy interesantes esos recorridos. Pero la Biblia no es una pieza de museo. La Biblia es un instrumento de transformación del ser humano. Por lo tanto, si bien es cierto, la exposición de la palabra es un arte, este arte no puede perder esa esencia. Nunca podemos olvidar que el propósito fundamental de la palabra es la transformación del ser humano. En ese orden de ideas, predicar es también una ciencia. Es un arte, sí, pero también es una ciencia. Decimos que es una ciencia porque lo que vamos a entender es que la predicación demanda también conocimiento. Y no solamente conocimiento del texto bíblico, pero demanda conocimiento de las técnicas, de los recursos, de la metodología, de métodos. Predicar exige un conocimiento que va mucho más allá de recitar versículos bíblicos. Claro, recitar versículos es muy bueno, muy necesario, muy importante, pero predicar es mucho más que esto. El recitar versículos es un recurso que puede ser interesante en algunos ejercicios específicos, pero la predicación no es tampoco el compartir experiencias personales de la vivencia de la fe. Y esto es algo que suelo insistir en mis clases a mis estudiantes cuando hablamos tanto en cursos de homilética como en los cursos de estudio de la Biblia. Hablamos siempre de la importancia de separar las vivencias personales de la exposición de la palabra de Dios. Personalmente, por la gracia del Señor, nací en un hogar cristiano y por supuesto durante mis años de vida son muchas las experiencias que yo he podido vivir. Experiencias espirituales de todo tipo, inimaginables seguramente para algunos. Sin embargo, la gran carga que mantengo siempre es cuando me paro en un púlpito, entender que yo no soy el que me predico a mí mismo. Yo no me subo a un púlpito para predicarme a mí mismo. El contar experiencias personales en el púlpito
genera muchas veces una sensación de grandeza del expositor, de superioridad espiritual, de una condición a veces por encima del que está abajo. Miren, y hay algo que es tan interesante, nosotros debemos entender que los ambientes generan expectación, los ambientes mismos generan unas condiciones de preparación en el ser humano que son por supuesto, peligrosas, riesgosas muchas veces. Imagínense ustedes un auditorio, no importa, 50, 100, 200, 1000, 2000, 5000 personas, sentados allí mientras hay un expositor al que le alumbran cámaras, parado en una tarima, por encima de todos los ojos de todos los oyentes puestos en él, mientras él expone con gran emoción y particularidad sus propias experiencias. No con esto estamos diciendo que sus experiencias no sean ciertas, pero las experiencias personales se quedan en el plano de lo personal. Algo que es de resaltar y de descubrir, por ejemplo, en la vida de Jesús, en la obra de Jesús. Noten ustedes que Jesús no repitió un solo milagro. Sí, Jesús sanó a más de un ciego, pero a cada uno lo sanó de manera diferente. Cada milagro de Jesús era particular. Las experiencias que nosotros vivimos con Dios son experiencias particulares. Y aunque las experiencias pueden acompañar en algún momento a manera de ilustración una exposición de la palabra, no podemos olvidar que hay que cuidarnos de que en el púlpito no podemos estarnos predicando a nosotros mismos. Predicamos la palabra. Y algo que va a ser tan valioso en la predicación de la palabra es que el predicador entienda que yo no me paro al púlpito a predicar lo que yo he sido capaz de superar. Yo me paro al púlpito a predicar lo que la palabra enseña. Y en ese orden de ideas, es muy probable que incluso yo mismo sea redarguido en la predicación. Es más, debería ser así. Es decir, el expositor que se enfrenta a la palabra debe ser el primero en ser confrontado, el primero en ser exhortado por la palabra. El gran problema con las experiencias en muchas ocasiones es darle a entender al auditorio que lo que yo estoy predicando es lo que yo he sido capaz de superar. Es el nivel espiritual en el que yo me encuentro. Por eso, predicar es una ciencia, porque es un arte. Me permite, me da libertad de ser creativo, de tener mi propio estilo y todo lo que usted quiera, pero también requiere normas mínimas, exige, demanda normas mínimas para estar allí desarrollando esta labor. Por eso, la exposición de la palabra demanda el dominio de la información. Es necesario aprender a dominar la información, dominar técnicas, dominar recursos para la exposición, en muchas ocasiones de unidades extensas de pensamiento y de literatura sagrada. En la Biblia, nosotros encontramos fundamentalmente un conjunto de principios. Y es que uno de los fenómenos que nosotros enfrentamos hoy en día, y eso lo enfrentamos nosotros hoy, después de que fueron inventados los versículos y los capítulos que no forman parte de los textos originales de la Biblia, a estas alturas supongo que todos ustedes ya lo conocen, los versículos fueron insertados, bueno, primero los capítulos se insertaron en un tiempo muy tardío y posteriormente se le insertaron versículos con el deseo de poder, de facilitar la búsqueda de los textos bíblicos. Pero ya nosotros, los contemporáneos que estamos aquí, que nos hemos acercado a la Biblia
a partir de versículos y a partir de capítulos, nos hemos acostumbrado a fundamentar nuestras creencias, nuestras creencias y nuestras no creencias, lo que hacemos y lo que no hacemos a partir de versículos bíblicos. En muchas ocasiones, la pregunta es, ¿en qué versículo de la Biblia dice eso? Mire, es que yo pienso así porque hay un versículo que dice, y exhibimos versículos, y por eso es que vienen los grandes problemas y las grandes discusiones entre diferentes doctrinas y diferentes dogmas y diferentes orientaciones teológicas en nuestras iglesias. Porque el uno se pega de un versículo y el otro se pega de otro versículo. Pero la Biblia no es un libro de versículos, la Biblia es un libro de principios. Cuando hablamos de principios, hablamos de extensas unidades de pensamiento. Luego, mucho más interesante al acercarnos al texto bíblico es ir detrás de esos principios que la Biblia transmite, que la Biblia contiene, antes que sencillamente citar versículos en muchas ocasiones sacados de esa línea de pensamiento, sacados de ese contexto teológico y sencillamente interpretados de manera acomodada para las intenciones del expositor. Por eso la exposición de la palabra, cuando demanda dominio de información, dominio de técnicas y de dominio de recursos, entonces entendemos que la exposición de la palabra es una ciencia. Es un arte, sí, pero también una ciencia. Por eso el diplomado que la Sociedades Bíblicas está ofreciendo y poniendo a disposición de quienes deseen capacitarse, es un diplomado que lo que quiere dar es recursos científicos para la exposición de la palabra. Yo sé que cuando hablamos de cuestiones científicas a veces nos causa un poco de preocupación, porque estamos a veces en ese contexto de pensamiento que afirma que la ciencia y la Biblia son cosas contrarias, pero esto yo creo que también debe ser ya discusión superada en el contexto de la iglesia. Y entendamos que la ciencia, cuando hablamos de ciencia, entre otras cosas, debemos hablar de ciencias, porque existen diferentes ciencias, no solamente hay una forma de ciencia o un solo tipo de ciencia. Cuando hablamos de ciencia, sencillamente hablamos de disciplinas de conocimiento elaboradas de forma sistemática, organizada, con métodos propios, con objetos de estudio propios. Y entonces ahí surge de manera muy interesante las ciencias bíblicas, como se conoce hoy en el mundo entero. Las ciencias bíblicas. ¿Cómo pueden existir las ciencias bíblicas? Claro, porque la Biblia se constituye en un objeto de estudio. Entonces las ciencias bíblicas nos ofrecen herramientas, recursos, metodologías, métodos para el estudio del texto bíblico. Miren, el solo hecho de que nosotros cuando nos acerquemos al texto bíblico nos preocupemos por acercarnos a los textos originales, a los idiomas originales del texto bíblico, ya estamos recurriendo al hecho científico. Y allí comienza el camino de los métodos para acercamiento al texto bíblico. Por eso debemos entender que la exposición de la palabra es una ciencia y es un arte. Como arte, nunca debe olvidar que es fundamentalmente la exposición de la palabra y la palabra como tal, el recurso de transformación del ser humano. Y como ciencia, la exposición de la palabra nos ayuda a manejar las técnicas, nos ayuda a manejar recursos y nos ayuda a manejar la información. Por eso un objetivo de la capacitación en la exposición del texto bíblico, un objetivo de formarnos como predicadores, o el objetivo principal, debe ser capacitarnos en el arte de la predicación y la exposición de la palabra de Dios, pero entendiendo que como arte
se están adquiriendo herramientas que ayudan a preparar el mensaje, a elaborar los bosquejos, la síntesis, a elaborar los contenidos que se van a exponer y posteriormente a exponer el mensaje. 3 momentos de la predicación, porque la predicación no es solamente el momento en que estoy parado frente al púlpito. La predicación comienza desde que paso mi tiempo en oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo y la sabiduría del Señor para acercarme al texto con humildad y con respeto, y para acercarme a los oyentes con humildad y con respeto. La misma humildad y el mismo respeto que le debo a la palabra es la misma humildad y el mismo respeto que le debo a los oyentes. Yo estoy convencido que quien se para frente a un púlpito con arrogancia, con altivez, con grandeza, muy seguramente a sí mismo lo está haciendo cuando se acerca a la palabra. Pero quien se acerca a la palabra con humildad y con respeto, se va a presentar delante de sus oyentes con humildad y con respeto. El objetivo entonces de formarnos en la exposición de la palabra es que podamos vivir esos distintos momentos de la predicación con excelencia, con calidad, para que podamos exponer la palabra de manera comprensible y efectiva. Dos cosas fundamentales: exponer la palabra de manera comprensible y efectiva. Interesante, ¿verdad? Comprensible y efectiva. Pero algo que no puede olvidar nunca el expositor es que es el mismo expositor el que debe vivir una experiencia de llamado y de santidad. El mismo expositor debe vivir una experiencia de llamado y santidad. Cuando nos acercamos a, a la materia, al curso, al contenido temático de lo que llamamos la exposición de la palabra de Dios, algunos términos interesantes que debemos aquí consultar, que debemos tener presente. Por un lado, hablemos del verbo predicar. Predicar. ¿Qué es predicar? Bueno, la palabra viene propiamente del latín. De allí deriva nuestro término predicar, también una expresión muy similar, predicare, que significa literalmente publicar. Publicar. Predicar es publicar. ¿Publicar qué? Proclamar, hacer una declaración pública de una doctrina o de una ideología con el fin de que se le siga. Por eso es importante que nosotros entendamos que la predicación no es una disciplina que se limita al campo bíblico. Claro, predicamos la Biblia, pero los predicadores de la Biblia son solamente un tipo de predicadores, porque hay otras cosas que también se predican. Se predica una ideología, se predica una doctrina, y no necesariamente estamos hablando aquí de doctrinas cristianas o doctrinas religiosas. En la ciencia del derecho se suele también utilizar muchísimo la expresión predicar. Cuando una ley o un estatuto o un documento, un articulado, una ley, predica cierto principio social de un Estado. Los decretos, las constituciones nacionales en los diferentes países predican también principios sociales, principios de un Estado. La predicación es fundamentalmente el acto de proclamar una verdad, una ideología. Y la predicación se hace con diferentes fines. Estoy hablando de la predicación en términos generales. Se predica para convencer, para conseguir seguidores, o se predica incluso también para defender. Cuando yo quiero defender una posición determinada, entonces predico ciertos principios o cierta ideología.
Sencillamente quería aquí en este punto que entendamos que predicación no es un término teológico, empatando entonces con lo que venimos hablando. Si predicar no es necesariamente un término teológico, entonces entenderemos que la predicación como tal demanda formación, demanda preparación, capacitación. Pero por supuesto que en el contexto en que nos encontramos, lo que nos preocupa y lo que nos interesa es la predicación de la palabra. Por eso, hablemos de la prédica desde la perspectiva cristiana, desde el púlpito. En ese orden de ideas, diremos que la prédica es la proclamación solemne de la palabra de Dios, la exposición, la proclamación solemne de la palabra de Dios. Y la prédica constituye lo que podríamos entender como la actividad central de la pastoral profética de la iglesia. Y este término que he querido resaltar aquí como pastoral profética es un término muy necesario de comprender cuando hablamos de predicación, porque resulta que ahí estamos en esa dificultad de términos que hoy en día se utilizan de algunas formas un poco desviadas de lo que son los principios bíblicos, como es el caso de la profecía. La profecía, que cuando uno habla de profecía hoy por hoy, casi que siempre se nos viene a la mente es el adivinar, el vaticinar, el anunciar cosas que van a pasar en el futuro. Y entonces entendemos la profecía con el vaticinio. No, a ver, en el texto bíblico, en el origen del texto, de las expresiones que vienen desde el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, claramente existían ya dos funciones muy diferentes. Y el Antiguo Testamento las diferencia muy claramente. Existía el Naví y existía el Roé. Roé, palabra hebrea, que va a ser traducida al español finalmente como vidente, pasando por el griego blepón, pero finalmente entendido como vidente. El vidente, es decir, el roé, es el que adivina. El vidente es el que ve hacia el futuro. El vidente es el que allá Samuel acompañó a Saúl y le dijo, mira, las asnas que se te perdieron están en tal lugar. Ahí tenemos el roé, el vidente. Pero el Naví, de que nos habla clara y ampliamente el texto bíblico, no es necesariamente el que adivina. Ahora, sí es cierto que hubo Nebihim, es decir, en plural, Naví, en plural, Nebihim, Nebihim que fungieron también como Roé. Sí, también lo hicieron. Es decir, son dos actividades diferentes, pero no son incompatibles. Bueno, es algo así como, por ejemplo, por decir nosotros, este hombre es médico, pero le encanta jugar fútbol. ¿Hay algún problema con eso? Es decir, ¿son actividades incompatibles? No, él es médico y él es futbolista también. Y no es incompatible, no hay problema, pero son actividades distintas. Ahora, no significa que todos los médicos son futbolistas, ni que todos los futbolistas son médicos, pero hay médicos que son futbolistas. No todos los Nebihim fueron Roé, no todos los Roé fueron Nebihim, pero hubo ciertos Nebihim que a la vez también fueron Rohim. Es decir, cumplían la función de Naví y cumplían la función de vidente. Uno de ellos, por supuesto, lo encontramos como Samuel. Pero, ¿qué es en realidad entonces el Naví? Interesante cuando hacemos un recorrido de la predicación en el Antiguo Testamento y descubrimos que la predicación estuvo asociada con la actividad del profeta. En otras palabras, podríamos decir con tranquilidad que un verdadero profeta era fundamentalmente el que predicaba. Cuando vamos al profeta Jeremías, por ejemplo, el ejemplo clásico, el ejemplo climático de lo que es un verdadero naví,
cuando allá en capítulo 20, Jeremías, angustiado por las experiencias que está viviendo, decide no volver a predicar. Ahí lo dice Jeremías con toda precisión, no vuelvo a predicar, no vuelvo a hablar en tu nombre. Y entonces dice más adelante, versículo 9, pero cuando dije que no volvería a hacerlo, sentía en mi interior un fuego que me quemaba y no lo pude contener. Ahí encontramos la esencia del David, ahí encontramos la esencia del profeta, aquel que en su corazón arde la palabra y no la puede callar. Cuando comienzo un curso sobre predicación, me gusta hacer unas pruebas iniciales. Comienzo siempre con un examen. Primero le hago un examen a los participantes y le hago dos preguntas que me encanta leer lo que la gente opina. Pregunta número uno, ¿qué lo motiva a estar en un curso de predicación? Y número dos, ¿para qué quiere predicar? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué lo motiva a predicar a usted? ¿Qué es lo que lo motiva a predicar? Y me llama la atención cuando hago esa pregunta, porque en muchas ocasiones lo que estudiantes me responden es porque quiero conocer más la palabra de Dios. Y yo quedo ahí con un poco con la angustia de esas respuestas. Yo quiero predicar porque quiero conocer más la palabra de Dios. Lo que nos muestran los profetas es que predicaban porque la palabra arde en su corazón. Es decir, no es primero aprender a predicar para que después yo conozca la palabra. Es que conozco la palabra y ella arde en mi corazón y siento un profundo anhelo, necesidad, obligación de exponer aquello con lo que Dios a mí me ha confrontado. Recuerdo allí tanto las palabras de mi primer profesor de homilética que yo tuve la oportunidad de tener, que llegó a impactar tanto mi vida, que nos decía en clase una ocasión, no predique porque tiene que decir algo, predique porque tiene algo que decir. No predicamos porque tengo que decir algo. Ay, ¿yo qué voy a hacer? Me toca, y a mí me toca predicar el domingo. Uy, yo no sé qué hacer. No sé qué decir. Mira, si no sabes qué decir, quédate sentadito. No predique porque tiene que decir algo, predique porque tiene algo que decir. Y entonces en ese marco contextual que hemos expuesto, entendemos lo que significa que la predicación es la actividad central de la pastoral profética. Esto es profecía. La predicación, la exposición seria, comprometida, apasionada, profunda de la palabra de Dios. Y el último término que quiero mencionarles es el término homilía. Un término que tenemos que reconocer que ha sido más aprovechado en los contextos católicos que en los contextos evangélicos. En un contexto evangélico difícilmente escuchamos la expresión homilía, mientras que eso es convencional, cotidiano en la Iglesia Católica. Se habla de la homilía, vamos a participar, vamos a la homilía. Bueno, muchos hoy en día tenemos que reconocer que no entienden tampoco, dicen vamos a la homilía, pero no saben a lo que vamos. Bueno, la homilía en realidad corresponde al momento de la predicación. La homilía es una palabra que viene del griego pasó al latín y del latín pasó al español. Y en los tres idiomas es exactamente igualitica. En griego homilía, en español, en latín homilía y en español homilía. Y surge en el contexto de la patrística, muy temprano en el cristianismo primitivo, cuando los padres de la iglesia explicaban la Biblia al pueblo con la finalidad de adoctrinarlo. Ese ejercicio de explicarle al pueblo
se le llamó homilía, que sencillamente traduce publicar, proclamar. Es decir, homilía, podríamos decir que es la expresión griega para decir predicar. Y de homilía es de donde surge la palabra homilética. Por eso la homilética es el arte de la predicación. Es el nombre técnico. Nombre que a veces algunos le dicen, ¿y eso de homilética, eso qué es? ¿Eso con qué se come? Bueno, sencillamente viene del griego para decir predicación, la proclamación, la publicación del mensaje. Por lo tanto, la homilía es aquel discurso o razonamiento a través del cual podemos adoctrinar al pueblo, explicar la palabra y enseñar los principios contenidos en la palabra de Dios. Edward Bones, en su texto El predicador y la oración, nos pone frente a un tremendo reto. Dice Bones, los predicadores no son hacedores de sermones, sino hacedores de santos. Y solo está capacitado para predicar aquel que se ha hecho hombre y santo. Frente a las preguntas, ¿por qué participar de un curso de homilética? ¿Por qué promover el deseo de predicar? ¿Por qué alimentar el deseo de predicar? Y cuando entendemos la responsabilidad que recae sobre los hombros del predicador, decimos, wow, que el Señor tenga misericordia. Los predicadores no son hacedores de sermones, son hacedores de santos, pero solo está capacitado para predicar aquel que se ha hecho hombre y santo. Y en una línea interesante también, tenemos el pensamiento de Samuel Pérez Millos, quien afirma que la iglesia no viene al culto para ser entretenida, viene al culto para ser instruida, edificada, orientada. Por tanto, no cabe nada en la predicación que no sea exposición de la palabra de Dios. La iglesia no viene al culto para ser entretenida. Algo que me ha preocupado a mí durante mucho tiempo es cuando confronto los propósitos originales de la iglesia y las tendencias modernas de muchas iglesias. Yo puedo decir con toda confianza y tranquilidad que la iglesia tiene dos propósitos fundamentales desde su creación. Son dos los propósitos de la iglesia. Es decir, si logramos estas dos cosas, estamos haciendo iglesia. Dos cosas acompañan el propósito de una iglesia. Deben acompañar el propósito. Bueno, la creación, el origen de la iglesia se fundamenta en dos propósitos. Número uno, formar. Y número dos, enviar. Es decir, la iglesia es aquel espacio, o debe ser aquel espacio, o fue creada para tener un espacio de formación con la finalidad de enviar. A ver, perdónenme, ¿no fue esto lo que hizo Jesús? 3 años formando hombres para enviarlos. ¿No es esto acaso lo que hace la escuela? Formar para enviar. ¿No es esto lo que hace la universidad? Formar para enviar. Usted pasa 5 años, bueno, debería ser 5 años, algunas carreras de 4, algunas de 6, en la universidad, buscando obtener un título, un diploma que lo certifica como idóneo para ejercer una tarea. Y le dicen ya, hasta luego, adiós, ya está capacitado.
vaya y haga aquello para lo cual fue capacitado. Bien, esto debería ser la iglesia, una universidad. Formamos para enviar. Y entonces ahí entendemos el papel fundamental de la predicación. Formar, formar para enviar. Me preocupa cuando a veces me encuentro personas que dicen, es que yo llevo tantos años en esta iglesia. Yo digo, la iglesia es la única universidad que se jacta de tener estudiantes 40 años. Aquí en Colombia hay la particularidad en la Universidad Nacional. Hay muchas quejas de estudiantes que llevan 30 años haciendo una carrera y no se han graduado. Y eso es un escándalo público. Bueno, generalmente son personas que pertenecen a los grupos armados y están infiltrados en las universidades y por eso nunca salen de ahí, porque están con otros propósitos. Pero la iglesia es la única universidad que se jacta de tener estudiantes toda la vida sin que se gradúen. La iglesia fue hecha para formar y enviar. Tristemente, el ejercicio que estamos viendo hoy en día es que parece ser que la iglesia está hecha para entretener y retener. Y es entonces cuando surge la gran preocupación del papel de la predicación. Y encontramos entonces la angustia de los predicadores girando en torno a qué hacer, cómo entretener a mi gente para que no se me vaya. Y entonces caemos en el gran error de Aarón. Cuando Moisés le pregunta a Aarón, ¿qué has hecho? Cuando descendió Moisés del monte y ve que Aarón había hecho un becerro de oro y la gente allí danzando en derredor, le dice Moisés, ¿qué hiciste, Aarón? ¿Qué hiciste? Y Aarón, con toda la desfachatez del mundo, le responde lo que el pueblo me pidió. ¿Qué hice? Lo que el pueblo me pidió es que el pueblo me lo estaba pidiendo. La preocupación por entretener al pueblo. Y entonces caemos también en el error, en el gran error de Saúl. Cuando Samuel viene y confronta a Saúl, después de que Saúl se le ocurrió ofrecer sacrificio en medio de la angustia porque el profeta no aparecía, el sacerdote no aparecía, y Saúl va y ofrece sacrificio para ir a la guerra, aparece Samuel y le dice, Saúl, ¿qué hiciste? Y Saúl, con toda la desfachatez, dice, es que el pueblo se me desertaba. El pueblo se me desertaba. Dos preocupaciones tristemente convencionales hoy en día. El pueblo se me deserta y el pueblo me lo está pidiendo. Y entonces la predicación cae en el gran error de ser el espacio de entretención de la gente para que la gente se nos quede. Y entonces cito una vez más palabras que escuchaba yo de mi profesor de homilética cuando nos decía, la predicación no se hizo para que la gente se sienta cómoda. La predicación se hizo para que la gente se sienta incómoda. Porque la palabra estorba, porque la palabra estorba mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de actuar. Y cuando la palabra se expone con, con verdad, con grandeza, cuando la palabra se expone con profundidad, la palabra nos hace sentir incómodos. Y cuidado con entenderme mal, cuidado. Yo no estoy diciendo que entonces ahora el predicador debe sentarse y orar un buen rato y gastar horas pensando, ¿yo qué le digo a esta gente para hacerlos sentir mal? ¿Yo qué les digo para incomodarlos? ¿Yo qué les digo para estorbarlos? No, 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 usted no tiene que hacer eso. No, no, no piense así. Usted solamente piense en exponer la palabra de Dios, que ella cumple su tarea. El problema no es que el predicador se siente a pensar, a ver, ¿yo qué digo para estorbar?
El problema es cuando el predicador se sienta a pensar, ¿yo qué digo para que la gente se sienta bien? ¿Yo qué digo para que la gente se sienta cómoda? Venga, ¿qué sermón preparo para que la gente se me sienta contenta? No se me vayan y les doy gusto de lo que quieren. La predicación no se hizo para que la gente se sienta bien, se hizo para estorbar el pecado, para estorbar la mentira, para estorbar la falta de santidad. La predicación se hizo para denunciar aquello que contamina la vida del hombre. Entendamos que la gente no viene al culto a ser entretenida, viene a ser instruida, edificada y orientada. Como predicadores, como personas que anhelamos formarnos para enseñar la palabra, tenemos que estar seguros de que la palabra y la exposición de ella deben ser un recurso para la transformación del ser humano. Por eso vale la pena prepararnos para exponer la palabra con preocupación, con angustia, pero con responsabilidad, con entrega y compasión. Que cada uno de nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios para la transformación de nuestra sociedad, de familias, de individuos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, profesor Milton. Qué gusto tenerlo y qué deleite poderlo escuchar. El día de hoy estamos aperturando este mes de la Biblia con un tema tan fascinante que ha desarrollado nuestro hermano exponiendo la palabra conciencia. Y que la verdad, dentro de la predicación, existen también varios tipos de predicación. Y cada una de ellas, pues, amerita una técnica específica, ¿no? Y justamente quiero comentarles y hablarles un poquito acerca del nuevo diplomado que vamos a iniciar. Se trata del diplomado en predicación bíblica. Este diplomado está iniciando este sábado. Este sábado 14 de este al que sigue, 14 de septiembre, tiene un tiempo de duración de 4 meses y es un diplomado que está elaborado por las Sociedades Bíblicas Unidas. En este diplomado, los estudiantes van a aprender a elaborar los sermones expositivos, temáticos, narrativos, textual. Como les repito, cada una de ellas atiende a una metodología muy particular. Y permítanme poderles abordar acerca del objetivo de este diplomado, y es proporcionar al estudiante las herramientas esenciales del análisis del texto bíblico que todo líder y o pastor requiere para poder elaborar los diferentes tipos de sermones que iluminen desde la palabra a nuestras realidades hoy. Dentro de los objetivos específicos es enseñar los principios hermenéuticos adecuados para poder interpretar el texto bíblico y así llegar a una correcta explicación o interpretación, entendiendo la aplicación del texto. El siguiente objetivo es brindar las herramientas de elaboración de los diferentes tipos de sermones que incluyen contenidos, estilos, exposición y estructura, y aplicar los principios de la homilética como una herramienta esencial para la predicación bíblica. Si usted desea tener más informes acerca de este diplomado que estamos por iniciar, Ronald va a compartir en el chat del Zoom los contactos de las diferentes sociedades bíblicas para que ustedes puedan pedir informes. Así que nosotros con mucho gusto estaremos atendiéndoles y puedan ustedes también participar de este magistral diplomado. Muy bien, les invitamos a que puedan dejar sus preguntas en el chat. Voy a invitar o voy a dar pase para tener un espacio de preguntas en este interesante tema. Adelante. Gracias, Leticia. Muchas gracias, profesor.
un tema que definitivamente lleva a analizar de diferentes formas, ¿no? Cómo estamos percibiendo y llevando a la práctica la exposición de la palabra de Dios. Vamos a entrar de lleno con las preguntas porque sí son varias. Lo que siempre he mencionado, trato de seleccionar las que no han sido respondidas, las que están acorde con el tema y de entre ellas pues englobar para que de alguna manera todas las preguntas sean expuestas. Nos habló al principio de su exposición de modelos de preocupación, de predicación, perdón, preocupantes, ¿no? Y más concretamente de este hábito cada vez más arraigado en exponer experiencias personales y por otro lado el elevar en una especie de organigrama empresarial, no sé, el estatus del expositor, ¿no? El status quo del expositor. Y que si bien creo es él o de los más comunes, definitivamente hay muchos más modelos de predicación que pudieran ser preocupantes. Desde su experiencia docente, profesor, ¿cuáles otros modelos de predicación preocupantes se deben atender y superar con urgencia? Em, yo clasificaría fundamentalmente tres modelos de predicación. Uno, por supuesto, pues es la predicación de la palabra de Dios como debe ser, en donde el camino es que yo me acerco al texto a preguntarle, me acerco al texto a estudiarlo, me acerco al texto a dejarme interpelar por él, me acerco al texto a descubrir lo que hay en el texto. Ese es, digamos, lo que buscamos nosotros realmente con la capacitación. Pero habrían dos formas que son convencionales y son, por supuesto, sumamente preocupantes, y es aquella predicación que yo le llamaría biblicista, esa predicación en donde el expositor tiene claro lo que quiere decir. Él tiene claro. Muchas veces asuntos de dogmas, de doctrinas, a veces, y yo entiendo, un pastor puede estar angustiado por alguna situación particular en su comunidad, o un predicador puede estar interesado por atacar algún problema en específico, y entonces ya tiene claro en su mente el problema, ya tienen claro en su mente la respuesta, ya tienen claro en su mente todo. Entonces acude al texto bíblico solo para buscar un texto que me ayude a justificar eso que yo quiero afirmar. El texto ya es solamente un recurso para lo que yo quiero decir. Preocupante, problemático y peligroso torcer el texto de la manera como yo quiera torcerlo. Y el otro estilo, la otra forma de predicación muy común hoy en día, mucho más común todavía, tal vez, no sé, pensaría yo, lo digo así de manera muy espontánea, es que estamos viviendo tiempos en que el humanismo se ha tomado los púlpitos, el secularismo se ha tomado los púlpitos. Hay algo que nosotros tenemos que entender y es algo, por ejemplo, lo que pasa con la fe. La fe es un principio cristiano, es un principio bíblico, teológico. El mundo vino y nos arrebató el concepto de fe, se lo llevó al mundo y lo transformó y nos lo devolvió a la iglesia transformado. Y hoy en día, muchos de los discursos sobre fe no son discursos bíblicos de la fe, son discursos humanistas, son discursos nuevaeristas del positivismo. Y hemos confundido fe con positivismo. Claro, lo podemos justificar fácilmente. Hebreos 11:1 dice, es la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe es todo lo que a usted se le quiera ocurrir, que quiere, que anhela. Entonces, sea positivo y anhele cosas y esté convencido de que esas cosas van a pasar, porque la fe es la certeza de lo que no ha pasado. Pues cuando uno revisa, por ejemplo, el texto bíblico con mucha atención, descubre ahí en Hebreos 11, que entre otras cosas Hebreos 11 es larguísimo, y Hebreos 11:1 es apenas el primer versículo, y después nos explica lo que significa el versículo 1.
Y algo que es preocupante, bueno, más bien es de angustia con respecto a la fe, dice que muchos murieron sin alcanzar lo prometido. Esto no tiene nada que ver con positivismo, no tiene nada que ver con alcanzar las cosas que yo quiero. ¿Por qué muchos murieron sin alcanzar lo prometido? Porque va a decir, fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Y entonces el mismo autor da un ejemplo. Dice, por la fe creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo es que tú y yo sabemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios? Que Dios dijo y nosotros lo creemos, ¿cierto? Nosotros creemos eso, que el universo fue creado así. ¿Y de dónde sacamos nosotros eso? ¿No lo inventamos? No, la palabra lo dice. Entonces la fe sí es lo que nosotros creemos porque Dios lo ha hablado, no porque se vinieron a mi corazón ni a mi mente. Y ahí es donde, por ejemplo, una vez más apareció un profeta tremendo, Jeremías, otra vez, diciendo, cuidado con los falsos profetas, que hablan lo que está en su corazón, no lo que Dios ha hablado. Entonces, positivismo no puede ser confundido con la fe. Entonces, ese es el otro tipo de sermones que son peligrosísimos. Disfrazar con versículos bíblicos sermones humanistas o discursos humanistas, discursos filosóficos, discursos seculares, discursos de la nueva era, poniéndole versículos. Y esto sí que es un peligro hoy. Pero es un recurso o es un estilo muy usado por personas que tienen dos características. Número uno, son grandes oradores, eso no le pueden negar, grandes oradores con poco conocimiento de la palabra. Entonces, arman discursos a partir de un versículo acomodado para traer filosofías del mundo al púlpito. Gracias, profesor. Esta frase de muchos discursos de la fe que no son discursos de la fe, debo decirlo, viene a responder no pocas de las preguntas que estuve recibiendo. De alguna manera usted ya que ha cubierto dos preguntas que tienen que ver mucho con esta cuestión, ¿no? De la percepción abstracta, espiritual, de la predicación que muchas veces pues solamente en un pocas congregaciones se entiende. En el centro de su exposición hizo mención a la forma en la que Jesús proclama su mensaje a través de milagros particulares, exclusivos, por persona, es decir, que no repiten. Y que esto es un referente, ¿no? Para entender esta necesidad de un mensaje directo, objetivo, preciso, en fin. ¿Qué otros aspectos de la predicación de Jesús podemos identificar como un modelo bíblico, pastoral, profético, ya usted explicó el término, para la iglesia moderna? Hay algo que a mí me parece lo más hermoso bueno, muy interesante respecto a la predicación de Jesús y es el método. Hay un teólogo alemán llamado Paul Tillich que escribe su tratado sobre teología sistemática en 3 volúmenes y en el primer volumen él habla de un método que es simplísimo, explicarlo es simplísimo, practicarlo es lo que es complicadísimo. Paul Tillich dice que hablando de la apologética, se está refiriendo Tillich, y habla del método de la correlación. Método de correlación. ¿Qué es correlación? Correlación es cuando tenemos dos elementos que se relacionan entre sí. Eso es así, en forma sencilla. Entonces, Tillich dice que existen dos aspectos muy importantes que la teología debe relacionar, que es una pregunta existencial que el hombre tiene y el mensaje cristiano. Entonces, dice Tillich, la apologética debería de identificar la pregunta existencial que la persona tiene y demostrarle con el mensaje cristiano, demostrar que el mensaje cristiano es la respuesta a esa pregunta. Bueno, ese es un poco filosófico y complejo el tema, pero algo que me ha llamado siempre la atención es que considero que ese fue el método que Jesús utilizó. Noten ustedes que Jesús no respondía a la pregunta que la persona verbalizaba. Hay dos preguntas, detrás de cada pregunta que una persona verbaliza, hay una segunda pregunta. La pregunta que la persona verbaliza es lo que expresa, lo que dice. Por ejemplo, ¿dónde debemos adorar?
Por ejemplo, ¿debemos dar impuesto al César o no lo debemos dar? La pregunta, ¿debo nacer de nuevo? Esa es la pregunta que se verbaliza. El método de correlación enseña que el, el teólogo, en este caso Jesús, que es la pregunta que me están haciendo, Jesús era capaz de leer la verdadera pregunta existencial que la persona tenía. Y Jesús no respondía a la pregunta verbalizada, sino al problema real de fondo de la persona humana. Ese modelo de Jesús es fundamental. Jesús lo que tiene es entonces la agudeza, el discernimiento, la precisión dada por el Espíritu de Dios de poder descubrir la verdadera necesidad en el ser humano. Y con la predicación lo que hace es responder a la verdadera necesidad. En días pasados, en una pequeña comunidad que nos reunimos virtualmente, donde estudiamos sistemáticamente la palabra, alguien decía, o varias personas decían, queremos que nos enseñen Apocalipsis, el Apocalipsis. Y yo les decía algo respecto al Apocalipsis. Me encanta el Apocalipsis, he escrito sobre Apocalipsis, he publicado cosas, pero decía, miren, en este espacio no quiero enseñar Apocalipsis. ¿Saben por qué? Porque el Apocalipsis generalmente es un libro que nos llama la atención porque queremos satisfacer la curiosidad. Ay, venga, hermano, ¿quién es el 666? ¿Cuál es el sello? ¿Cuáles son las señales que ya se cumplieron? ¿Cuáles son las señales que faltan? ¿Y cuáles son las dos bestias? ¿Y cuáles son las dos cabezas que había? Y yo doy respuestas y bueno, la gente queda feliz porque les dimos respuestas, pero no resolvimos un problema de la existencia humana. La predicación no debe ser un espacio para satisfacer la curiosidad de la gente. La predicación debe ser un espacio para atender la verdadera necesidad humana. Eso fue lo que hizo Jesús. Respondió a la samaritana de esa manera, respondió a Nicodemo de esa manera, respondió al joven rico de esa manera. Por eso los confrontaba. En otras palabras, el método de correlación es el método de moverle el piso a la gente. Hay preguntas, pero el expositor le mueve el piso y confronta a la gente con su verdadera necesidad, mostrando que en el texto bíblico está la respuesta a su necesidad. Gracias, profesor. Creo que con esto ha dejado todavía mucho más claro esta idea de la predicación, que si bien no es exponer una experiencia personal, sí es ir a suplir las necesidades personales de la gente. Nos habló, ya para cerrar con una tercera pregunta, de repensar la acción de la predicación. Y creo que esta es una frase que puede tener muchísimos matices, muchísimos enfoques, precisamente por esta esencia de la que nos hablaba, que tiene la predicación para transformar al ser humano. Y evidentemente en el Evangelio es una transformación profunda, es una transformación integral. Desde esta frase podemos hablar de un llamado a interactuar y a vivir el texto, a exponerlo de tal forma que sea todo un referente práctico para una efectiva proclamación vivencial, objetiva del Evangelio. Por supuesto, por supuesto. La palabra del Señor llama, lo dijimos desde el que comenzamos, a la transformación del ser humano. Y no hay transformación sin vivencia. No es transformar solamente la manera de pensar, es transformar al ser humano de manera integral. Mira, hay una cosa que es fundamental, un término, una expresión que es fundamental en el concepto cristiano. El cristiano debe ser coherente. Debe ser coherente. ¿Y qué es coherencia? Coherencia es decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Luego, todo comienza aquí. ¿Qué estoy pensando? Entonces mis labios dicen lo que estoy pensando y mi ser hace lo que mis labios están diciendo. Eso es coherencia. Bueno, sin querer meternos en ese plano tan escabroso, pero digamos que ese es la principal crítica que se le hace a la clase política. El político fácilmente dice lo que a la gente le gusta, pero él no está pensando eso. Dice, sí, sí, vamos a hacer y vamos a dar, pero está pensando en otra cosa. Y dice, sí, 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 pero nunca hace aquello que dijo. El cristiano no puede vivir de esa manera. Por lo tanto, la intención de la predicación
es llevar al ser humano a que sea coherente, que relacionemos nuestro pensamiento con nuestro hablar y nuestras acciones con nuestro hablar y nuestro pensamiento. Listo, profesor, pues muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Siempre un gusto tenerlo. Su exposición me hacía pensar, ¿no? En este endemoniado al que Jesús le dice, vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo, ¿no? Y entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Creo que es la esencia de este desafiante webinar que sin duda alguna ha bendecido a todos. Un abrazo a nombre de la confraternidad. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y le esperemos más adelante nuestras oraciones por usted y su ministerio. Vamos a dar anuncios finales. Dejo lugar a mis compañeros para el cierre del webinar. Gracias, Abraham. Gracias, profesor, ahí por tan bonita explicación del tema de hoy. Un abrazo nuevamente hasta Colombia y vamos a anunciar a los ganadores de hoy, así que pongan mucha atención por país. Los voy a ir nombrando. De Perú, quiero anunciar que el ganador de Perú es Juan Maque Quispe. De Ecuador, Catalina Núñez. De mi querido país, Guatemala, todos son queridos, pero en mi país es Hugo Hernández. De Colombia, Manuel Teodoro Rojas. De Bolivia, Erlinda Mamani Vilca. De México, Carmen Maldonado. Y de Chile, Julio Elgueta. Ellos son los ganadores de un recurso bíblico, así que por favor contáctese a su sociedad bíblica local para que pueda obtener este recurso bíblico que vamos a estar dándole. Quiero cerrar también anunciándoles que el otro viernes vamos a tener también un interesante tema que es Biblia y predicación. Va a estar con nosotros el profesor Pablo Jiménez, así que no se lo pierda. Va a estar también como hoy, muy interesante, así que le invito a que se conecte el próximo viernes 13 de septiembre y que si usted tiene a alguien que quiera invitar, pueda hacerle llegar esa invitación para que se conecten. También quiero invitarles, ya lo dijo también el profesor, es muy importante que nos sigamos capacitando para tener mejores exposiciones bíblicas. Y no solo es un taller de una hora, que hoy aprendimos mucho, pero yo creo que hace falta y seguir educándonos más en eso. Así que aquí le dejamos el recurso del diplomado de predicación bíblica. Por favor, inscríbase. Yo creo que va a ser una excelente herramienta. Y finalizar diciendo nuevamente que seguimos celebrando el mes de la Biblia, así que esté muy, pero muy pendiente de su sociedad bíblica local porque vamos a tener muchas actividades. Tenemos algunos conversatorios, vamos a tener algunas prédicas, ya algunos por Zoom, otros presencial. Incluso yo sé que en varias sociedades bíblicas vamos a tener promociones, descuentos muy interesantes. Regale una Biblia en este mes de la Biblia. Creo que una de las formas muy agradables es seguir compartiendo. Compre una Biblia para regalar. Amén. Bueno, nos despedimos. Ha sido un privilegio estar con ustedes esta tarde, esta noche ya. Así que pueden encender sus micrófonos, saludarse y un abrazo a todos, desde México hasta Argentina, Chile, a todos los de Sudamérica. Un fuerte abrazo. Bendiciones a toda la Muchas familia. bendiciones. Un bote. Eso para todos, saludos. Amados hermanos, Bendiciones, salud. Bendiga, hermanos. Todos. Guatemala. Chao. Bendiciones, hermano. Que Dios bendiga. Gracias por el tema.